Bendiciones, hoy es viernes 2 de abril del presente año 2021, según nuestro calendario y liturgia cristiana a nivel mundial. Estamos en los días que comúnmente la gente le llama la Semana Santa, que este año tiene, así como el año pasado, tiene la connotación del tema de las restricciones del tema de la pandemia. Quiero compartir brevemente una reflexión, dándole un enfoque distinto, no hablando de la resurrección, no hablando de Jesús, su juicio, su muerte, su ejecución. Quiero hablar de Judas, el apóstol Judas, el pastor Judas, el evangelista Judas, el que hizo milagros, el que acompañó a Jesús en la gira, el hombre que fue escogido por Jesús junto con los otros 11 apóstoles. Porque durante esta fecha la gente suele hablar mucho acerca de la victoria de Cristo, de su descenso a los infiernos. La teología del apóstol Pablo es clara en decir que la resurrección de Cristo es la piedra fundamental para el cristiano. Pablo dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y estamos aún en nuestros pecados. Entonces el cristiano no solamente depende de observar un calendario para conmemorar una fecha, sea la Navidad o el nacimiento de Cristo. En realidad, la vida de Cristo debe estar asimilada por el creyente todos los días, las 24 horas. Tener conciencia de que nuestra salvación no solamente se sella con la resurrección de Cristo. El apóstol habla en una de las cartas, dice que antes de que el mundo fuese creado, Él fue inmolado, dice, desde el principio de la creación, desde antes del tiempo. Hay algunos textos que la mayoría de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos da bastante información acerca de Judas, y en realidad mucha gente les cuesta hablar de Judas. Es muy raro escuchar que un pastor hable de Judas, porque precisamente de eso se trata la historia. Es como cae un hombre que fue escogido por Dios, cae de ese sitio de honor tan grande y, según los mejores teólogos, existe dudas. Nadie puede asegurar con seguridad cuál es el destino final de ese hombre. Comenzamos esta reflexión en el Evangelio de Juan, capítulo 18, verso 1, conocido como el relato del arresto de Jesús, que ocurre precisamente vísperas del jueves, según nuestro calendario, aunque siempre va a haber discrepancia, ya que el calendario judío tenía evidentemente diferencias con el nuestro, tanto en la forma de medir el tiempo en cuanto a horario, en cuanto a días de semana, mes y año. Pero es una fecha aproximada que Judas, según el Evangelio, dice lo siguiente, Juan 18:1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos y también Judas, el que le entregaba. Conocía aquel lugar porque muchas veces se había reunido allí con sus discípulos. Esta es una de las tantas ocasiones que se nos habla de este huerto, el huerto de Getsemaní, el huerto que estaba dentro del sector del Monte de los Olivos. Hay versiones que son un poco más amigables y dicen el Monte de los Olivares. Era y es, todavía existe ese lugar, un lugar donde se prensaban las aceitunas. Era un huerto privado, dice la Biblia, y Jesús tenía acceso a él. La Biblia no da tanta información, pero asumimos de que Jesús tenía un lugar privado, un lugar donde no toda la gente podía estar, y era un lugar donde Jesús optaba ocasionalmente para retirarse con sus discípulos
Y no era para hacer un asado, no era para un día de juerga, un día de relajo. Cada vez que Jesús iba a ese lugar era para orar con sus discípulos, para hablar cosas privadas, cosas íntimas entre ellos y Cristo. Dice que Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, que es el huerto del cual estamos hablando, y entró con sus discípulos. Vamos a ir viendo a medida que voy dando esta reflexión. Nos enteramos por la escritura que estaban todos los discípulos excepto Judas. Judas no estaba presente, por lo menos en esa última visita al huerto. Paralelamente, el texto nos continúa diciendo que Judas, el que le entregaba, conocía, dice, aquel lugar. Dice que conocía aquel lugar, y la razón, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Es importante que nosotros, al estudiar la Biblia, al analizar los hechos que ocurrieron, nos demos cuenta de que las cosas fueron sucediendo en cadena. Y nos dice que muchas veces Jesús se reunía ahí con sus discípulos. Aparte de que Jesús tenía sus giras, tenía sus salidas a terreno con los discípulos, donde evangelizaba, donde enseñaba, donde predicaba. La Biblia, en los evangelios, es recurrente la mención de que Jesús todos los días sábados iba a la sinagoga, que era el punto de reunión de los judíos. Entonces Jesús tenía una agenda ocupada, visitaba gente de todo nivel de la sociedad, visitaba publicanos, pecadores, visitaba fariseos, escribas, que eran todos los que conformaban la sociedad político, religiosa y civil de ese tiempo. Es hermoso ver en los evangelios cómo Jesús, por ejemplo, iba a las aldeas, a los montes, a los pueblos, y se encontraba también con gente humilde, gente que era desposeída, gente enferma. También los evangelios nos narra de que Jesús iba al templo, y en las ocasiones que iba sabemos cuáles fueron los resultados. O sea, Jesús nunca fue un tipo que estuvo recluido, siempre él estaba en actividad, en movimiento. Y Jesús tenía un poder de convocatoria con sus discípulos, y eso lo dice el capítulo 18, verso 1 de Juan, donde estamos leyendo. Dice que salió con sus discípulos al otro lado, donde había un huerto, y entró al huerto con sus discípulos. Y ya hemos visto, me gusta reiterarlo, que Judas conocía aquel lugar. Hay cosas que la gente que está cerca de Cristo, los cristianos, los evangélicos, los protestantes, o simplemente los que creen en Dios, que se nos hacen familiares. Y de tanto hacer, de tanta rutina que a veces tenemos, que le perdemos el respeto. En este caso, se le perdió el respeto al lugar de privacidad de Cristo con sus discípulos. Para Judas, evidentemente, ese lugar ya no tenía la misma importancia que tenía antes. Tampoco para Judas ese lugar tenía la relevancia que tenía para los otros 11 discípulos. Llegó un momento en la vida de Judas que ocupó el lugar menos esperado para el escenario más terrible que un cristiano puede hacer. A Judas en los otros evangelios se le llama de dos maneras: el que le entregó y el traidor. Van estas dos palabras conectadas: el que le entregó y el traidor. Algunos simplemente recuerdan a Judas como el traidor, otros recuerdan como el que le entregó, pero la Biblia utiliza los dos términos. Judas fue quien entregó a Cristo, vamos a ver a quién lo entregó, y también el traidor. Continúa el relato bíblico en Juan 6:70, donde dice: Jesús le respondió, es una pregunta: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Me gustaría que Jesús a veces se parase en nuestro púlpito y le dijera en la cara a la gente que son unos hijos del diablo, que son unos diablos. Toda la gente quiere oír a Cristo o cree que cuando Cristo les hable va a hacer resaltar todo lo bueno que hay en nosotros. En realidad, en el momento preciso, Jesús lo dice: yo los escogí a los 12. ¿Y por qué Jesús dice esto? Porque Jesús sabía que con el paso de los años
y va a haber mucha tergiversación de los sucesos que ocurrieron, tanto en esa generación como en las posteriores, con respecto a los mismos 12 apóstoles. Iba a haber gente que iba a cuestionar su autoridad apostólica y un montón de cosas que derivan de que Jesús lo haya escogido a ellos. Pero Jesús dice de que a pesar de que Él los escogió a los 12, uno de vosotros es el diablo. No quiero introducir mucho comentario acerca de lo que es el diablo en sí, pero la palabra diablo es conocida por todos nosotros, su traducción, su parte de interpretación es el calumniador, el instigador. Hay algo maligno, hay algo diabólico siempre en situaciones donde las personas muchas veces hacen cosas en contra del maestro que logran desestabilizar el navío donde se dirigen. El texto dice: y hablaba de Judas Iscariote. El texto es claro, porque mucha gente dice es que no se sabía quién iba a ser el traidor. Muchos hacen ver como que era una tómbola de estas donde salen las pelotitas, las esferas, donde se escoge un número ganador. Podía ser cualquiera de los 12, muchos dicen. No, la Biblia dice claramente, Juan 6:71, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. O sea, no hay doble interpretación. Era tanto una profecía, más que una sentencia, creo yo, pero era algo puntual y certero lo que Jesús estaba diciendo. Si ocurrió con estos 12, potencialmente puede ocurrir en cada grupo de creyentes. Lo hemos visto, ha ocurrido, ocurre y va a seguir ocurriendo. De los hijos de Judas que hoy nos vemos traicionar y entregar a Cristo, entregar a nuestro Señor. Juan 12:4 dice: y uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, dijo lo siguiente: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Verso 6, pero Judas dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y sustraía de lo que se echaba en ella. Este versículo es conocido por todos nosotros porque es el antecedente de lo que había en Judas. Nosotros, como recién acabo de mencionar, decimos que Judas fue traidor y el que le entregó. Pero tras esos dos pilares que estaban sobre su vida, habían cosas ocultas que nadie las sabía solamente Cristo. ¿Y qué es lo que hacía Judas? Dice que era ladrón, el texto lo dice claramente. Y es curioso que Jesús fue crucificado entre ladrones. Eso dice el texto, que Jesús fue crucificado entre dos ladrones. Y dice que Barrabás también era un ladrón, un revoltoso. O sea, Jesús, entre la última semana de su vida, se vio rodeado de personas que lo lastimaron. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Dice que Judas tenía la bolsa. Hoy día nosotros no andamos con una bolsa en el lomo cargando los dineros que tenemos. Existe el papel moneda, el papel digital, la moneda digital. La era económica en la cual vivimos no es como en la antigüedad, que el papel moneda o el papel billete era portado en bolsa, que simplemente hace ver que Judas, según la aceptación de todos los que interpretan la Escritura, había sido designado por Jesús dentro de los 12 como el que portaba la bolsa, o sea, el que recibía los dineros, el que tenía que hacer caja, como se dice, cuando algún apóstol, algún discípulo de Cristo necesitaba hacer alguna transacción financiera o Jesús mismo quería disponer de algo, Judas era el que tenía que llevar un registro de eso. Para que nos quede claro, vamos a ir a otros textos donde también lo menciona. En la escena de la cena, en la escena donde se hace la cena pascual,
lo que nosotros conocemos como la Santa Cena, dice, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que se diese algo a los pobres. Aquí vemos que esa bolsa que Judas tenía, ese dinero, podía ser ocupado para muchas cosas. A veces se le daba a los pobres, o también, como dice el texto, comprar algo para lo que ellos necesitaban para la fiesta de la Pascua. O sea, Judas era, aparte de los 12, aparte de que él recibió el mismo poder que los 12 apóstoles, Judas era quien administraba los dineros de los 12 apóstoles y de Jesús mismo. Esa es la escena, ese era Judas. Judas tenía una cualidad que siempre yo cuando enseño o hablo de estos temas, uno queda con dudas cuando lee los textos. No porque los textos sean dudosos, sino las decisiones que toma Cristo. Cristo pudo haber puesto a Mateo en el cargo de tesorero, del que llevaba la bolsa. El texto es claro, dice que Mateo era publicano. Dice que cuando Jesús lo llama, Mateo estaba en una silla, en un banco, y estaba ejerciendo su trabajo, que era cobrar los tributos. O sea, Mateo era un hombre que sabía de números. Y era una profesión, por un lado, que se necesitaba un perfil, obviamente, conocedor del tema, pero también era una profesión mirada con disgusto por la gente, porque era muy conocido el hecho, como lo sigue siendo hoy día, de que la gente abusaba en sus atribuciones de administrador y extorsionaba a la gente. Pero Judas, ya tenemos la base, dice que era ladrón, eso lo vimos en Juan 12:5. Y usted dirá, ¿un discípulo ladrón? Sí, como sigue habiendo hoy día gente dentro de la iglesia, que nosotros nos sentimos lastimados cuando ocurre eso. Cuando vemos dentro de nuestra fila gente que profana el Evangelio, gente que lastima el Evangelio con sus actitudes. No solamente ladrones, sino cualquier actitud que traiga reproche al Evangelio. Si nosotros seguimos leyendo un poquito el bosquejo que tengo aquí en la mano, Lucas 8:1 dice que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Eso hacía Jesús. Predicaba y anunciaba el Evangelio del reino de Dios por todas las ciudades y aldeas, y los 12 apóstoles con él. Este texto nos aclara el origen de cómo se nutría esa bolsa, de dónde surgía ese dinero, del cual la Biblia dice que Judas era ladrón porque sustraía de eso. ¿Quién financiaba a Jesús? ¿Quién financiaba a los apóstoles? El texto lo dice que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el reino de Dios, y los 12 con él, Lucas 8:2, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades, y las menciona María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, versículo 3, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas mujeres, atención con lo que dice, les servían de sus bienes. El texto es claro. Dice que muchas mujeres, y menciona algunas, servían de sus bienes a Cristo y a los apóstoles en sus funciones ministeriales. Entonces, esa bolsa que tenía Judas no era dinero mal habido. No era de que los apóstoles y Jesús se dedicaban a vender para financiar su ministerio. Dice que había mujeres que les servían de sus bienes. Entonces vamos comprendiendo de que Judas tenía la bolsa con dinero de personas que sostenían el ministerio de Cristo y el de los apóstoles, para que él, como dice el capítulo 8, verso 1 de Lucas, donde dice para que él pudiese ir por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Marcos 14:32 nos introduce nuevamente el relato de Lucas, al relato del huerto de Getsemaní. Dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y Jesús le dice a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro.
lo que le mencionaba al inicio. Ellos iban al huerto recurrentemente y una de las razones principales por la que Jesús iba al huerto con sus discípulos era que iba a orar. Y en esta ocasión también, la última vez Jesús entra al huerto y ora. El versículo 33 dice, y toma consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Versículo 34, y Jesús les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Este es uno de los versículos más humanos de Cristo. Vemos al Cristo entristecido y en angustia. Cada vez que recorro siempre en diferentes lugares y me encuentro con gente que está en diversas situaciones que provocan angustia y tristeza. Y yo pienso dentro de mí y digo, no sienten vergüenza de sus lamentos, no sienten vergüenza de no entender de que Cristo, antes de morir, antes de que fuese sometido a los juicios a los cuales fue sometido, juicios injustos por lo demás, donde fue golpeado, donde fue humillado, donde fue torturado y luego fue crucificado. Antes de todo eso, Jesús, peor que un golpe físico, peor que una laceración en la carne, dice, mi alma está muy triste, dice. El versículo 34 del capítulo 14 de Marcos lo dice, mi alma está muy triste. ¿Quién iba a imaginarse a Jesús diciendo eso? Yo creo que los discípulos, los 11, porque Judas no estaba, los 11 discípulos no sabían o no entendieron, tal vez se sintieron desilusionados de escuchar que su Jesús estuviese, como dice él, mi alma está muy triste. Dice que Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse. No me imagino lo que cabía en el corazón de los discípulos en esa hora. Solos, de madrugada en el huerto con Jesús. Habían pasado casi 3 años de un ministerio exitoso de Jesús, no solamente en Jerusalén, sino en la Galilea, en Decápolis, en diferentes ciudades alrededor, países vecinos, regiones vecinas. Jesús había sanado gobernantes, nobles, se había entrevistado con personas del Sanedrín, había sanado a ciegos, a prostitutas. O sea, Jesús había sido un hombre realmente que había impactado literalmente a la ciudad o donde él iba, como dicen las aldeas y las ciudades donde él iba. Y ahora resulta que los discípulos entran al huerto y Jesús les dice lo que ellos nunca pensaron escuchar. Mi alma, dice, está triste hasta la muerte. Creo que ninguno de nosotros ha sentido ese nivel de tristeza. El verso 33 dice que tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Este es un detalle. Habían 11 discípulos, pero de los 11 tomó a los que después fueron en la iglesia naciente los pilares, los ejes del cristianismo. A ellos los tomó aparte, dice. Y delante de ellos, dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Esto Jesús nos da una pauta aquí cuando nosotros vivimos lamento y cosas muy de ese tipo. No podemos andar ventilándola a los 4 vientos. Hay gente que son plañideros, que son lastimeros, que tienen un dolor en el alma, una pena y la esparcen por todos lados. Me canso de decir a la gente que a la gente no le interesa las penas de otros. Tienen que ser personas muy puntuales a las cuales nosotros tengamos que acercarnos. O si usted tiene una angustia, como dice aquí, Jesús estaba muy triste, dice, hasta la muerte. Comenzó a entristecerse y a angustiarse. Si Jesús sintió tristeza y angustia, también la vamos a sentir nosotros. Jesús escogió a 3 hombres y comenzó delante de ellos a entristecerse y a angustiarse.
Y a veces uno le pregunta a las personas cuál es el motivo de sus penas o de su tristeza y la gente da razones estúpidas, necias, boberías, cosas superficiales, cosas materiales muchas veces. Pero Jesús dice, mi alma está triste. Es muy difícil que una persona se diagnostique a sí mismo y sepa cuál es el origen de la tristeza. Porque Jesús tenía tristeza, dice, estaba entristecido y angustiado. Y él sabía cuál era el origen, dice, mi alma está triste. Nuestro bendito Señor apenas puso un pie en el huerto, comenzó a sufrir. Esa tristeza que él sentía hasta la muerte y esa angustia, sin duda, fueron más demoledoras que los palos que le cayeron encima. Porque la Biblia dice, más adelante lo vamos a ver, que Judas entró, dice, con la compañía de oficiales y soldados y levitas del templo que iban con antorchas y palos. ¿Para qué usa un palo usted? Para azotar a alguien. ¿Por qué Jesús estaba triste? Sabe que no era por la traición, no era por la traición, no era porque Judas lo iba a entregar, no era porque Judas era un ladrón. Hay algo más que provocaba en Jesús esa angustia y esa tristeza. Hemos visto que él había dicho antes, yo escogí a vosotros y uno de vosotros es diablo, de donde viene el término calumniador, instigador. Satanás, el diablo, es el padre de la calumnia, de la instigación. Cuando te difaman, cuando te denostan, cuando te desprestigian, cuando hablan lo que no es verdadero de ti. Eso lastima terriblemente y Jesús dijo, mi alma está triste. ¿Pero qué había hecho Judas? Todavía no lo hemos descubierto y los discípulos todavía hasta ese momento no lo habían descubierto. Pero hay un texto que nos muestra cuál es el origen de que Jesús se sintiera tan lastimado. Marcos 14:44 lo tiene y lo contiene. Dice, y el que le entregaba, esto es Judas, le había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle, o sea, tómenle. Y esta frase es la que envuelve el origen de la pena de Cristo. Dice Judas, y llevadle con seguridad. Cualquier versión que usted lea, significa que Judas le dijo a esta gente, llévenlo bien seguro, llévenselo como un malhechor, como un tipo que va a intentar escapar de esta situación. Judas tenía en su mente una imagen distorsionada de Cristo, que esa imagen, cuando él entregó a Jesús, él pensó que Jesús iba a utilizar sus poderes divinos, milagrosos, para salir de esa situación. En otras palabras, Judas pensó que Jesús era un hombre que se iba a vengar. Y Jesús había enseñado todo lo contrario durante su ministerio. Había enseñado a ser humilde, sumiso, amar al enemigo. Entonces, cuando Judas va y entrega al Señor, siempre hablamos del beso traidor de Judas. Y hasta ahí llegamos, no seguimos leyendo el texto. Pero el texto dice, al que yo besare, ese es. Pero continúa y dice, a este es, prendedle, llevadle con seguridad. O sea, utilicen todos los medios que tengan disponibles para inmovilizarlo. Porque Jesús es peligroso. Se les puede escapar. No dejen que mueva sus manos. Esas manos yo vi que resucitaban muertos. Esas manos sanaban, esas manos multiplicaban pan y peces. Agárrenle las manos. Tampoco dejen que los pies se le muevan. Puede salir corriendo velozmente. Esos pies yo los vi caminar sobre el agua.
Por eso Judas dice, llevadle con seguridad. Eso lastimó el corazón de Jesús. Por eso Jesús entra al huerto y le dice a sus discípulos, mi alma está triste. De todos los seres humanos, Jesús en su humanidad se lastimó al ver que uno con su boca le decía, eres mi maestro, creo en todo lo que me has dado, pero dentro de su corazón no tenía ningún afecto hacia Cristo. Marcos 14:10 dice, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, los principales sacerdotes, al oír a Judas, se alegraron y prometieron darle dinero. No es como muchos de nosotros pensamos que Judas vendió a Cristo. Ellos prometieron darle dinero. Por eso Judas después devuelve el dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Siempre he pensado en la gente que deserta del Evangelio, no de la iglesia o de un ministerio, sino que conoció a Cristo, que fue escogido, como los 12 apóstoles fueron escogidos. Jesús dijo, ¿acaso yo no os escogí a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo? Así como los apóstoles fueron escogidos, todos hemos sido escogidos y llamados para salvación. Pero solamente el Señor sabe quiénes han sido diablos entre nuestras filas. Y no necesitamos mirar al lado. Muchas veces hemos sentido al diablo intentar meterse a la fuerza en nuestra mente o en nuestro corazón. Porque no solamente le ocurrió a Judas, el diablo también rondó a Pedro muy cerca, muy cerca. Conocemos los relatos, no es necesario que ni siquiera los mencionemos, los leamos, los conocemos. Satanás rondó peligrosamente cerca la vida de Pedro, a horas de que Judas hiciera lo que hizo. Al otro día, esas mismas noches. ¿Y qué decir de los otros discípulos? Dice que todos huyeron en el huerto. Estudie en su casa, léalo. Marcos 14:44. Prendedle, dice Judas, y llevadle con seguridad. Eso es lo más vergonzoso que Dios pueda ver en nuestro corazón. Que tú digas que confías en Dios, pero a la vez lo atas de pie y mano. No, Él no puede hacer esto. Los últimos 3 versículos que quedan de esta reflexión, en Juan 18:4, dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo a Judas y a los que venían con él, ¿a quién buscáis? A veces nosotros necesitamos leer todos los evangelios completos para tener una idea real y de la magnitud de los hechos como ocurrieron. No es que Jesús le tomó por sorpresa esta situación. No, el texto es claro. Juan 18:4. Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir. Usted y yo no tenemos esa facultad de saber las cosas que nos van a sobrevenir. Jesús las tenía. Él sabía las cosas que le iban a sobrevenir. ¿Qué le iba a sobrevenir durante esos 3 días siguientes? Todo lo que los evangelios relatan. Casi concluyendo el relato de las andanzas de Judas con Jesús y sus discípulos, Mateo 26:49 dice,
Y enseguida se acercó Judas a Jesús y le dijo: salve, maestro, y le besó. Y esto es lo más impactante del relato bíblico, Mateo 26:50. Y Jesús le dijo: amigo. Eso está en su Biblia, léalo, Mateo 26:50. Después de que Judas entrega a Cristo. Y antes de que lo prendieran, como dice Judas, con seguridad, atándolo, como se ataba el cordero para llevarlo al sacrificio, inmovilizándole los pies y las manos. Judas le dice: salve, maestro, que simplemente es un hebraísmo, que es decir, Dios te salve. Aquí no te va a salvar nadie, solamente Dios. Y le besó. Por lo demás, el beso en las culturas antiguas sigue siendo y era un símbolo de respeto del discípulo al maestro. Y Jesús le dice: amigo. Y el Juan 18:4 dice: y Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir. ¿Cómo mi Señor pudo decirle amigo a Judas sabiendo lo que iba a pasar? De la misma manera como me amó a mí, te amo a ti. Era el momento para que Jesús humillara a Judas, lo avergonzara, le devolviera con la misma moneda. Como Judas lo estaba lastimando, Jesús lo lastimara a él. Pero Jesús le dijo: amigo, amigo, le dijo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Y ahí llega la conclusión de la última visita de Jesús al Getsemaní con sus discípulos. Así termina. No quiero hablar de Judas, cómo murió, qué pasó después, cómo se entrevistó con los sacerdotes principales que le entregaron el dinero. Todo eso ya lo conocemos. Usted va a escuchar muchos mensajes durante estos días acerca de que Jesús resucitó, y todo eso lo sabemos los cristianos nacidos de nuevo. Todas esas cosas las atesoramos y las vivimos todos los días. Lo que quiero que reflexionemos es que Judas, quien fue escogido por Cristo, provocó en Jesús una angustia, como dice el versículo que hemos leído, una angustia y una tristeza tan grande en su alma, porque había gente que amaba a Jesús. Esa misma mujer que lloraba sobre sus pies y con sus cabellos lavaba los pies de Cristo, o la mujer que derramaba perfume, o el gadareno que dijo: déjame seguirte. Tanta gente que vemos en los evangelios que muchos dicen que se admiraban de su doctrina. Otra gente vociferaba y decía: este es el Salvador que precisamos. Pero Judas, el que había estado más cerca de Cristo, en los momentos íntimos con los discípulos en el Getsemaní, el que lo haya traicionado, el que lo haya entregado, es poca cosa en comparación con lo que le dijo a esa gente: préndanlo con seguridad. A mi humilde entender, Judas falló en las cosas que el apóstol Pablo le menciona a Timoteo, que un hombre de Dios, una mujer de Dios, sobre todo aquellos que cumplen funciones ministeriales, vergonzosamente fallan. Pablo dice en 2 Timoteo 4:5, Pablo aconsejando a Timoteo: pero tú, 1, sé sobrio en todo; 2, soporta las aflicciones; 3, haz obra de evangelista; y 4, cumple tu ministerio. En ese orden, no al revés, no cumplir el ministerio, hacer obra de evangelista y soportar las aflicciones y ser sobrio. En el orden que él lo da, primero ser sobrio. La sobriedad es mantener una postura y una actitud reposada, no adornada excesivamente, algo que se vea desmedido. Otras traducciones de sobrio es prudente.
Después les dice, soporta las aflicciones. Usted dirá, pastor, yo conozco de muchos que se quejan. Sí, hoy día estamos llenos de personas que se quejan, quejones, tipos que se lamentan. No hacen de esa aflicción, de esa cruz, lo que hizo Cristo. Jesús dijo, lleven su cruz, así como yo voy a llevar mi cruz. Cada uno lleve su cruz y suba al monte y muera ahí. Pablo entendió bien esa palabra, ese mandato de Cristo, y lo dijo en una de sus cartas: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. He crucificado, dice, mi carne. Después dice el apóstol, haz obra de evangelista, haz obra, haz tu trabajo de esparcir este evangelio, esta buena noticia, y cumple tu ministerio. Si Judas hubiese concentrado en esto, hubiese sido un apóstol exitoso como lo fueron los otros hombres de Dios que entregaron su vida por la causa del evangelio. Pero Judas no era sobrio. Dice que él sustraía de la bolsa, y ni siquiera sustraía de la bolsa para dar a los pobres. La sustraía porque era ladrón. Pero Jesús no sintió pena, como dice el texto, estoy en gran pena y en gran angustia, en gran manera. No era porque Judas era ladrón, o porque cuestionaba lo que Jesús hacía, o por todo lo que he mencionado. El texto lo hemos leído claramente. Jesús sabía lo que iba a suceder, dice. Y mientras Jesús hablaba, llega Judas. No dice la Biblia cuánta gente, pero podemos asumir que era mucha gente. Y llegan con palos, con antorchas, y prenden a Jesús con seguridad. Para hacer un paralelo, tal vez profano el paralelo, pero para que usted lo entienda, hoy día en este país y en el mundo hemos visto cómo las fuerzas policiales toman a las personas. Muchas de ellas injustamente, pero la fuerza policial, la fuerza del Estado aplicada sobre la gente. El problema es que Jesús no era lo que Judas dijo que era. Ese era el problema. Por eso la Biblia dice que Jesús dice, mi alma está en angustia en gran manera y entristecido. Quiero cerrar esta reflexión. ¿Qué es lo que piensa la gente de Cristo? ¿Quién es Cristo para ti? Muchos simplemente se sienten arrepentidos de sus pecados porque les daría vergüenza purgar la magnitud de las culpas que tienen por cobarde. Muchos se han refugiado en el Evangelio, han manchado el Evangelio. Muchos han hecho, como Jesús lo denunció, una gran cueva de ladrones. Los lugares que debieran ser consagrados para oración, para un encuentro con Dios, ha venido a ser un refugio, un antro de malignos, de gente que no ha sido convertida, gente que no ha sido renovada en el Evangelio, irredentos, insurrectos en cuanto a las cosas del reino. No quiero ahondar más en esto, simplemente una palabra que lo va a invitar a usted a reflexionar. Muchos pastores, la gran mayoría, se van por el camino fácil, hablar de la resurrección, de los poderes victoriosos de Cristo sobre el infierno, y todos esos son temas que son muy buenos para conversarlo y hablarlo. Pero creo que hablar de nuestro Señor y de la tristeza que Él tuvo, de la pena que Él tuvo por ver a uno de sus discípulos dándole órdenes a los impíos para que trataran a Cristo de la peor manera. Yo sé que este tema no es especulación, sino que nos va a mostrar lo que va a ocurrir en el último tiempo dentro del pueblo de Dios. Ya no está Cristo, pero estamos nosotros quienes representamos a Cristo. Y se va a cumplir lo que la Biblia dice. Los enemigos serán los de tu propia casa, dice el Señor. Dice que el Padre entregará al Hijo, el Hijo entregará al Padre, y entrará un espíritu terrible, dice, de donde serán aborrecidos y se aborrecerán unos a otros. Entonces,
nosotros tenemos que adentrarnos a lo que enseñan las Escrituras. Un verdadero hijo de Dios, un verdadero creyente, lucha por la paz. Pero el que yo luche por la paz no quiere decir que yo me voy a aislar de las cosas malas que están ocurriendo. Si nosotros vemos los evangelios, cuando Jesús es tomado preso, fuertemente apresado y llevado ante el Sanedrín, porque Jesús estuvo en juicios romanos y en juicios judíos durante toda esa madrugada, en una ocasión a Jesús lo golpean, o sea, no en una, en muchas. Si usted lee los relatos, dice que le ponen una venda en sus ojos, lo escupen, le dan de palos, azotes. Pero Jesús no se queda callado. Cuando está siendo abofeteado e insultado, Jesús dice, ¿por qué me golpeas? Es legítimo cuando ocurren situaciones donde uno es puesto en una situación humillante y usted inocentemente es atacado de alguna u otra manera. La mejor defensa es la verdad. Jesús simplemente pregunta ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Muchas de las cosas que la gente hace en contra de los cristianos va a ser para provocación. De hecho, Jesús lo dice. Puedo pedir, dice, legiones de ángeles que vengan a socorrerme. Y nos gusta ese mensaje. Nos gusta que venga la intervención divina, pero hay veces donde no va a ocurrir. Y eso es lo que quiero explicarle a la gente cuando yo les enseño y les digo. Cable a tierra. Van a haber oportunidades donde no va a haber intervención divina, donde no va a haber sanidad, donde no va a haber provisión, donde no va a haber nada. Y lo que usted tiene que demostrarle a Dios que Él va a seguir siendo su Dios aún en el peor de los desiertos. Eso es lo que la gente tiene que entender. Todos quieren subirse al carro del profeta como se fue en un carro de fuego al cielo. Todos quieren hacer eso. Pero ni siquiera se han bañado. Piensan que el carro de fuego los va a pasar a buscar en la mañana y ni siquiera se han hecho el aseo personal. Entonces, el cielo sí es una promesa, pero es para gente preparada. No es para la oveja, como muchas veces solemos leerlo. El salmo de la oveja del pastor. Jehová mi pastor, dice, nada me faltará. Soy una oveja, dice David. Y es un salmo casi chistoso. Soy una oveja, dice, paseo en los pastos, tomo agua, bebo agua fresca. Él es mi pastor, me guía con su varita, con su vara me protege, dice. Infundirá aliento su vara y su callado en mí, esa vara me protege de los lobos. ¿Quién quiere ser oveja? Todos quieren ser oveja. Pero David sabe que no puede ser oveja siempre, habla. De hecho, para no fallarme específicamente lo que dice el texto bíblico, dice, David escribe los primeros 3 versículos, me hará descansar en delicados pastos. Todos queremos ser ovejas flojas, todo el día descansando sin hacer ningún mérito espiritual para nuestro Señor. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará, está reposado. Todos quieren eso. Dice, confortará mi alma, dice. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Esa es la oveja predilecta, la oveja regalona, la oveja mimosa. Pero después David cambia la escena y habla del valle de la sombra y de la muerte. Dice el valle de la sombra. ¿Qué es una sombra? Para la gente que vive en los cerros, en los collados, en las planicies, en los atardeceres y los amaneceres, las sombras que proyectan los árboles sobre las planicies son hermosas, pero no solamente hay árboles. En uno de mis viajes al sur, precisamente en un pequeño valle, vi una vaca muerta. El olor se sentía de lejos. Y con las personas que andaban me decía, obispo, por ahí ese olor es que hay un animal muerto. Seguro se le perdió a alguien y era una tremenda vaca, sus huesos, su osamenta, su esqueleto se veía a lo lejos. Y esa imagen de ese animal muerto afeaba el ambiente. Hacia un lado había un arroyo, árboles preciosos, pero hacia allá el atardecer
hacía que ese cuerpo se viera tenebroso, no era una imagen agradable. Tú no pondrías tu carpa para acampar ahí. Y David habla del valle de sombra de muerte. Cuando la muerte proyecta sus sombras sobre nuestra vida, sobre nuestra mente, y la muerte es el fin de algo, y decimos, ¿qué pasaría si sucede esto? Ya no está ese pastor que me guía al agua de reposo, ya no está ese pastor que me va a guiar a las aguas frescas, ¿no? Dice, aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno. Ahí ya la oveja empieza a madurar, una oveja que confía. No voy a temer, dice. Ya no era una oveja miedosa. No, dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ya no habla de la vara, no habla de los pastos, no habla de las aguas de reposo. Ahora era una relación entre él y el pastor. Los elementos ya no eran importantes, porque tú estarás conmigo, dice. Después David continúa hablando, ya no como ovejas, sino dice, aderezas mesa, prepararás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Todos tenemos gente que nos angustia la vida, la existencia, como se dice. Así como Jesús dijo, estoy angustiado, estoy entristecido. ¿Qué dijo el rey David? Prepararás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Hay cosas que nos provocan angustia y que nos quitan hasta el hambre. Pero David dijo, aunque yo tenga angustiadores delante de mí, Él va a preparar una mesa, me va a dar un banquete. Y eso dice David, es una enseñanza para nosotros. Aunque vivamos en angustia, debemos tener nuestra mente y nuestro espíritu creyendo de que Él nos va a dar siempre su bendición. ¿Y cuál es esa bendición? Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Su copa es su vida, su cuerpo. Dice que rebosaba. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y termina diciendo, en la casa de Jehová moraré por largos días. Habla de la casa de Dios. Ya no habla como al principio del verso 1, pastos delicados, aguas de reposo. No habla del campo, de la llanura, de la pradera, no. Ya no es esa oveja, sino que David habla del hombre temeroso que tiene un compromiso y dice, en la casa de Jehová moraré por largos días. Y eso es lo que Dios quiere hacer hoy día con esta generación que nos toca vivir. Una generación lastimera. Durante este año que nos queda y el año pasado hemos visto, y yo personalmente he visto cómo ha ocurrido de que muchos ministros han hecho vista gorda de sus funciones pastorales. Hay ministros a quienes no se les debe pedir más evidencia de su llamado porque ya lo han cumplido. Para mí, apreciación personal, un ministro que lleva más de 30 años ministrando es prueba firme y sólida de que ha sido un ministro. Pero hay mucha gente, muchos ministros que durante estos tiempos con su boca han dicho una cosa y con sus actos otra. Termino esta reflexión entonces para que usted la medite, la reflexione y pueda entender de que estamos en un tiempo final, en un tiempo donde vamos a entrar todos al huerto de Getsemaní nuevamente. Vamos a entrar a ese huerto y vamos a tener que salir no repitiendo la historia, sino de manera distinta. Dios les bendiga. Espero que usted pueda compartir esta palabra, esta reflexión. Dios mediante, vamos a seguir tocando otros temas en otras oportunidades. Dios les bendiga.